Ahora que estamos solos, vamos a intentar un catálogo de episodios míticos que implican trueques, cambios, toma y daca. Yo te doy esto y vos me das aquello. Aquí tendremos algunos personajes que han entregado algo importante de sí para obtener algún don. Vamos a ver qué pasa. Digamos algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para este catálogo. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerdan de las Moiras? Aquellos seres implacables, encargados del destino, ¿no? Bueno, cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Mira, dice, prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme la vista y a cambio de esa quita, deme muchos años de vida. Bueno, fenómeno, sí, como no le dijeron las Moiras, ya está. Pero hubo alguien que se ofendió con ese cambio, y ese alguien era Helios, el que todo lo ve, el que tenía, no sé si 50 o 100 ojos. Claro, para Helios no había otra cosa más importante que la vista, y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de distintas maneras. Por ejemplo, le afanaban la comida y se la ensuciaban, por decirlo suavemente. Bueno, aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, y no Calais como dicen los franceses, Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que él más apreciaba. Hay una versión amorosa y trágica del mito que trata acerca de la Sibila de Cumas, que también corresponde a un trueque. Un trueque que no llegó a producirse, vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. La más célebre de las síbilas fue la Sibila de Cumas. Inmediatamente después de nacer, la Sibila creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual era muy conveniente por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara, a cambio de que ella hiciera lo mismo, es decir, le concediera la satisfacción del primer deseo que Apolo expresara. Ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le pidió además la eterna juventud. Se olvidó, vio cómo es uno, está en otra cosa, la verdad. Bueno, entonces la Sibila hizo una nueva exigencia y dijo, quiero también eterna juventud. Pero esta vez Apolo, que en realidad no le había pedido nada al principio, Apolo la estaba esperando y dijo, bueno, la primera vez fue gratis, pero ahora no, voy a pedir algo a cambio. Y Apolo dijo, yo te daré la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Y la Sibila se negó a pagar con lo que consideraba en gran valía. Ya ve lo que se gana con eso. Y entonces, con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la Sibila contestaba que deseaba morir. Eso por no tener cuidado.
Pero esta objeción que yo acabo de hacer, ¿por qué? ¿Qué le costaba todo eso? Con esta clase de objeciones se derrumba toda poesía. La que se llama objeción de los concejales de Vicente López, la objeción burguesa al mito, al tema poético. La pregunta, ¿y por qué fue? ¿Por qué no se quedó en su casa? ¿Para qué miró para atrás al salir del infierno? Si sabía que lo iban a mandar de vuelta. ¿Quién le mandó a comer? ¿Quién le mandó a comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina toda poesía, señores. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con intervalos con objeciones burguesas. O con un personaje que está sentado ahí y empieza. Cada cosa que pasa, el tipo dice, mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam, nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila, dice el tipo. Y los mira a todos los del público como diciendo, ¿no es cierto? Sí, dicen todos. Así que ese es un lindo espectáculo teatral. Se habla de una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien Poseidón, el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Dice, no creas que esto es gratis. Y, bueno, nada menos que el don de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Y Poseidón no lo dudó, aceptó el cambio, se unió a Mestra, vamos a decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, ¿no? Otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio de amor. El dios Apolo, que estaba enamorado de ella, le había prometido enseñarle a adivinar el porvenir. Pero claro, ella tenía que entregarse a él. Casandra aceptó el pacto y dijo, sí, fenómeno. Pero una vez que Apolo le enseñó a adivinar, se negó a unírselo. Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, Esa actitud, qué asco, ¿no, señora? Esa actitud tenía una explicación, porque de ese modo no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. O sea, que nadie jamás creyó las profecías de Casandra. Las hamadríades eran, este es otro cuento, otro trueque. Las hamadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Muy bien, se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las hamadríades eran hermosas y es por eso que los pastores y los héroes buscaban apuntalar viejos árboles que peligraran para obtener favores que eran siempre amorosos, ¿no? Bien. Uno que aprovechó esa circunstancia fue un señor llamado, casualmente, Reco. Sí. Parece que las hamadríades se le habían acercado para que Reco, que era un buen jardinero, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las hamadríades, una tras de la otra. Esto lo agregué yo. Y ellas aceptaron el pacto, pero le dijeron, ojo con la infidelidad. Le dijeron que una abeja lo vigilaría continuamente. Reco aceptó y dijo, más sí. Y fue amado por todas esas ninfas. Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las hamadríades, la abeja correveidile lo sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos. Estaba ahí, dele. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza, como cualquiera de nosotros, que es sorprendido en plena infidelidad
por una abeja batintina. Bueno, entonces el tipo se enojó con el insecto, lo trató mal, y a los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez lo picó en los ojos a Recco y lo dejó ciego, lo dejó. Y ese fue el castigo a su traición. Tiene una moraleja esto, que no sabría decir cuál es. Último o anteúltimo trueque, quizá el más famoso, el de Quirón y Prometeo, ¿no? Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombre, mitad caballo. Era inmortal y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Educó a Jasón, Aquiles, Asclepio. Qué curioso, ¿no? Tener un maestro medio caballo. Era profesor de música, de arte, de caza, de moral, de estrategia, de medicina. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él. Y ya saben ustedes que las heridas producidas por las flechas de Heracles eran tremendas. Y Quirón tuvo una grave llaga. Quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no podía morirse porque era inmortal. Pero sus heridas tampoco se podían curar porque habían sido causadas por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Y ahí estaba el pobre tipo, justo por la misma esquina. ¿Quién pasa silbando? Prometeo, que había nacido mortal. Entonces Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te cambio mi inmortalidad por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: dale, tomo. Quirón encontró entonces el descanso a su dolor y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada, como tantos de nosotros. ¿A quién dedicar este catálogo de trueques? Bueno, muchísimos de los que se han nombrado, ¿no? Que han cambiado cosas. Y a los que han sido estafados en los trueques. A los que han dado todo y han recibido nada. A mí me parece que todo amor es un trueque. Toda pasión es el cambio de un placer por otro. La saciedad de nuestro deseo es el precio que cobramos por saciar el deseo ajeno. A veces es un trueque incluso de un solo término, ya que el placer de dar lo cambiamos por el placer de recibir en un solo y único acto. En mi barrio acostumbrábamos a sellar estos acuerdos con una frase protocolar que funcionaba como un conjuro. Cuando queríamos algo, nos desnudábamos y le decíamos al otro: from me to you.